comete un fraude a todas luces a la vista de todos los pobladores en el municipio de Coyoacán, precisamente por esta organización, por Antorcha Campesina, que se ha servido del municipio a lo largo de los últimos 30 años. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una mesa de análisis con nosotros en Polaca Poblana. El día de hoy tenemos a dos personajes muy importantes, tenemos a Jesús Giles y a Cristian de la Vara. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Carita. Y Ya, pues, gracias, bueno, gracias Cristian. a ti por venir. Y bueno, hoy tenemos temas, como siempre, un poquito controversiales. Empezamos con el primer tema. En lo político, hablando del día de las elecciones y días previos y posteriores, tenemos conocimiento de que fueron días pesados en cuanto a violencia, de acuerdo al interés económico que hubo entre partidos y coaliciones, y que por lo tanto se vio mucho el tema de robo de votos, lo cual da lugar a nuestra primera pregunta. ¿Realmente las elecciones de este 2021 fueron las más violentas? ¿Qué opinas de los homicidios a candidatos de los diferentes municipios y partidos? Jesús, empezamos contigo, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, les agradezco la invitación, Carla, Cristian, y me quisiera hacer una comparativa de lo que fue el proceso electoral 2021 respecto al último proceso electoral, el 2018, el 2017-2018. Y en esta parte quisiera compartir datos de manera global en todo el proceso a nivel nacional, de acuerdo a la consultora de Telec, que menciona y hace referencia, de acuerdo a este estudio que presenta recientemente, que el 2021 fue un año incluso más violento respecto al 2018. Es decir, en el 2018, en el transcurso de los 266 días entre precampañas y campañas electorales, se tuvieron registrados 774 ataques a candidatos en todo el país. Claro. En este 2021 se tuvo el registro de 782 ataques en contra de distintos candidatos en todo el país. Es decir, pareciera que la cifra es ligeramente mayor, pero finalmente el año este proceso electoral fue más violento incluso que el último proceso electoral. Por pocos números, pero al final del día vivimos en un estado democrático en donde no debería existir violencia en contra de ningún candidato de ningún partido en ningún estado de la República. Oye, por ejemplo, Nacional. en tu caso, no sé si te amenazaron directamente, pero en Coyoacán al candidato de Morena le dieron un balazo. A ti no te amenazaron directamente, no temiste por tu vida. Ayer en la elección balacearon la casilla que mejor te iba. Al candidato de Morena efectivamente atentaron en contra de él. A mí me amenazaron de muerte e incluso llegaron con la intención de agredirme físicamente, de atentar contra mi vida en el último fin de semana de campaña que yo tuve. Y la verdad es que nosotros en campaña vivimos a lo largo de los 30 días, vivimos bajo muchas amenazas y ya atentando contra mi integridad física, contra mi vida, los últimos 15 días de campaña. El día de la jornada electoral, el pasado 6 de junio, hubo registros en la casilla, afuera de la casilla en donde yo voté, en donde yo participé, hubo tiroteos de motociclistas identificados con Antorcha Campesina, que detuvo la Policía Municipal de Antorcha Campesina y que nunca presentó ante la Unidad de Delitos Electorales, ante el Centro de Delitos. Completamente. ¿Qué es lo que nos habla esto? Que hay un gobierno municipal en Ocoyucan, en el municipio en el que yo participé, en donde estaba involucrada el gobierno municipal, el candidato que quería reelegirse y adicionalmente ciertas personas que aparentemente pertenecen a un grupo delictivo con tal de inhibir la participación de los ciudadanos. Propiamente fue el día de la jornada electoral. Creo que lo lograron, desde mi perspectiva, creo que lograron el día de la elección con ese atentado hacer que la gente no saliera a votar. Tuvo algún efecto, desde luego. Las casillas en las que yo voto, en la sección electoral en la que yo voto, había filas y filas de ciudadanos formados desde antes de las 8 de la mañana. Las casillas se abren a las 8 de la mañana, ciudadanos completamente responsables acudieron a la casilla de su sección electoral a pararse desde temprano, desde antes de las 8 de la mañana, es decir, desde antes de que abrieran las casillas electorales, a querer participar, a querer emitir su voto. ¿Qué es lo que pasa? Transcurren 5 horas con una participación copiosa por parte de los ciudadanos y después del tiroteo viene disminuyendo la participación, que aún así los resultados
nos daban prácticamente la victoria después de cerradas las votaciones, después del Sí, de hecho, después de las 6 de me llama la atención, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que se comete un fraude a todas luces a la vista de todos los pobladores en el municipio de Coyoacán, precisamente por esta organización, por Antorcha Campesina, que se ha servido del municipio a lo largo de los últimos 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que han perdido bastiones importantes en el Estado de México, perdieron los 2 distritos local y federal en el que competían las hermanas del líder nacional de esta agrupación, y se concentraron en retener a como de lugar, aún cometiendo fraude, aún robando las elecciones, aún embarazando urnas en el municipio de Coyoacán. Sí, fíjate que voy a hacer una observación ya que estamos entrando en la mesa de diálogo. Adelante, por favor. Pareciera que solamente un grupo salió beneficiado, solo un grupo político. Y creo que no es solo un grupo político, de todos los asesinatos que hubieron, creo que vienen de todos los partidos. Sí, y eso es algo que no tendría que estar sucediendo en un Estado democrático. Claro. Es decir, en un Estado democrático, entiéndase nuestra nación, se debe garantizar la participación ciudadana de todos los que aspiran a un cargo de elección popular, sin correr el riesgo de poder temer por su vida, por su integridad física, la de sus equipos de campaña, las de sus familiares incluso. Claro, la familia, sí. Y también se debería garantizar la seguridad de todos los electores, de todos los ciudadanos que de manera libre, que de manera responsable van a elegir a sus autoridades el día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que se tiene que poner especial atención por parte de la autoridad electoral para preservar y garantizar la seguridad tanto de ciudadanos como de candidatos. Les hace un dato importante, no sé Karen, si escuchaste al principio. Tú no participaste como actor político en 2018, pero obviamente estás muy involucrado en tu partido. ¿Cómo comparas el 2018 con la de ahora? Digo, y lo voy a decir abiertamente. Cuando en el 2018 también hubo atentados, incluso detuvieron una camioneta con hombres armados. Digo, en mi punto de vista no fue igual, porque creo que ahora la violencia sí hubo en Puebla, pero fue menos. Pero tú desde adentro del partido, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Y lo digo porque estamos en San Andrés y me tocó ver el equipo de Edmundo, que balacearon a su equipo. Hubo un momento ya de la jornada electoral. Sí. Hubo muertos. A mí me tocó estar en 2018 como jefe estatal de partido. Me tocó participar como presidente estatal del PAN, y en donde definitivamente fue una elección inédita en el estado de Puebla. Fue la primera vez que los ciudadanos aquí en Puebla votábamos por presidente municipal, por diputado local, por gobernador, por diputado federal, por senador, por presidente de la República, con una participación también muy alta. Y yo creo que la participación de la jornada del 1 de julio del 2018 superó la expectativa incluso de muchos encuestadores. Sí. Y particularmente en Puebla se tiene la percepción de que hubo mucha violencia el día de esa jornada electoral. Comparado con hace 3 años, se percibe que la jornada del 6 de junio aquí en el estado de Puebla fue relativamente más tranquila, si no es que muchísimo más tranquila que la jornada del 1 de julio del 2018. Los datos que alarman son los que comparte esta consultora ETELEC, que a nivel nacional es donde se ve el incremento. Tuvimos 782 atentados en contra de candidatos. Hubieron muchos candidatos. Sí, a nivel nacional creo que era más violento. En muchos estados de la República, donde los candidatos desafortunadamente perdieron la vida, en donde integrantes de equipo de campaña perdieron la vida. Y creo que también hay que reconocerlo, que en el estado de Puebla tuvimos una jornada prácticamente pacífica comparado con el último proceso que nos tocó vivir. Perfecto. ¿Me puedes dar un poquito más a fondo tu opinión, Cristian? Pues mira, yo creo que a mi punto de vista nacional, yo que he podido viajar a través de la Asociación de Empresarios, sí fue la jornada más violenta en elecciones que yo haya visto, yo en lo personal, que yo haya redactado, haya podido leer las redacciones, efectivamente, porque muchos candidatos, incluso precandidatos de todos los partidos, lo estaban matando. Y entonces al principio piensas que es una tendencia de que contra un partido o un color, pero cuando ves que son todos los colores, ya es preocupante, porque hoy ser político es estar en el ojo del huracán y es atentar contra tu vida. Hoy ya ser candidato
es atentar contra tu vida y la de tu familia. Entonces, yo creo que sí es muy importante dar un mensaje a las autoridades, como lo dices tú, mi estimado amigo, donde pongamos atención, y bien lo dices ahorita, si la autoridad máxima en las elecciones no lo está haciendo, no lo está logrando, algo está pasando. Porque no puede la policía sola, lo digo abiertamente por el caso Coyuca, ¿no? Si la policía está coludida, y la policía municipal está coludida, pues ¿qué nos espera a los ciudadanos? Claro, y fíjate, es importante el dato de Coyoacán porque también en percepción es importante para los ciudadanos. En 2018 se registró un año violento en términos de jornada electoral, en 2018. En 2021 disminuyeron muchísimos esos actos violentos. Creo que tuvimos una jornada en términos generales pacíficas a nivel estado, con algunos puntos focos rojos el día de la jornada electoral, como el caso de Coyoacán. En 2018 un candidato en Coyoacán perdió la vida. En 2021 los candidatos de oposición, los dos principales, hacíamos campaña, competíamos temiendo por nuestra vida. Claro. Es decir, rogándole a Dios por llegar al día de la jornada electoral y que todo saliera bien, no nada más en términos de votación, sino en términos de nuestra integridad física. Creo que lo que el Estado, de manera general, no el gobierno del Estado, sino el Estado mexicano, tiene que garantizar, y principalmente como un tema de responsabilidad por parte de la autoridad electoral, es decir, el INE, debe de enfocarse a los protocolos de seguridad en favor de los candidatos, de los que participen en las contiendas electorales, pero también debe colaborar con la autoridad, con los gobiernos, para brindar esa seguridad a los ciudadanos. No hay nada más tranquilo a un ciudadano que le puedes transmitir que puede salir a votar el día de la elección de manera libre sin que pueda sucederle algo a él o a su familia, cosa que no ha sucedido en muchas partes a nivel nacional. Vemos casos como el de Sinaloa, vemos casos como el de Michoacán, en donde son tierras calientes que prácticamente es un acto heroico participar en las elecciones. Sí. Fíjate que dices esto, Puebla no es tan violento como acabas de dar dos ejemplos nacionales muy calientes como Sinaloa y Michoacán. Y en un programa anterior lo debatimos, el tema de Michoacán se me hace algo inverosímil que el mismo gobernador culpe al gobierno federal cuando él es el gobernador del estado. Entonces, quiero hacer una reflexión. Digo, si ya vimos en Ocoyuca, la policía municipal está coludida. Ellos detienen a los que balacean y no los presentan. Debe de haber una investigación de la autoridad competente, superior, y debe de haber detenidos, porque entonces hay una impunidad. Y además fue en flagrancia, Exacto, o sea, hay flagrancia, hay testigos. Denuncia absolutamente. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Ya olvidemos la autoridad municipal, que ya saben que está coludida. ¿Qué está pasando con la autoridad estatal y federal? Que no están dando el seguimiento. Debería de haber un detenido, debería de haber una sentencia, no solo en Puebla, en todo el país, ¿no? Digo, yo vi muchos casos donde hay videos, porque lamentablemente esos actos fueron en campaña. Me tocó ver el caso en León, sí fue en León, donde a la candidata Movimiento Ciudadano la ejecutan y están grabando el evento. Sí, mientras estaba en el escenario. Y no hay detenidos. Y eso es lo que preocupa. Fue el caso también del candidato alcalde en el estado de Sonora, en donde este candidato estaba haciendo actividades proselitistas de brigadeo y un grupo armado llega a ejecutarlo. Exacto, entonces sí preocupa, y digo, lo acabas de decir con todas sus palabras, porque ya va a dar miedo ser político. Ya el contender te va a dar miedo, ¿no? Y digo, no sé si tú vayas a querer contender en los próximos 3 años por Ocoyucan, y yo lo digo abiertamente y se lo digo a la audiencia y a los empresarios. Yo creo que sí es importante sacar el gremio antorchista que está dentro de varios municipios en el país, que han dañado la economía local. Santa Clara Ocoyucan no haya crecido por la inversión privada, pero yo me di a la tarea de visitar el municipio y está abandonado la parte del pueblo. La parte que ellos deberían de levantar con un presupuesto tan alto que tienen está totalmente abandonado. Entonces, ¿qué va a pasar en el país si las autoridades
no hacen nada. Y vuelvo a repetir, estatales y federales. Yo no he visto que haya un detenido, pero sin embargo, una influencer, por hablar de un tema de violación, sin mostrar el video, ahí está en la cárcel. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que le damos más importancia a un tema de un video que asesinatos en plenos actos de proselitismo. ¿Tú qué opinas de que le pongamos más atención a un tema de una influencer que están matando a nuestros políticos? Bueno, pues eso nos habla de las prioridades a nivel nacional que tiene el presidente de la República, en donde parece que es más importante una consulta para saber si los ciudadanos quieren que se enjuicien o no a los expresidentes de la República con un costo superior a los 500 millones de pesos, que poder comprar más medicamento para niños que necesitan cáncer, que poder comprar más vacunas para poder tener a la población en su totalidad vacunada con un menor tiempo posible, Claro. en poder hacer una inversión en educación mejor de lo que se está haciendo en este momento, en poder destinar una bolsa de recursos a programas que sean en beneficio de los ciudadanos, en el sector que tú quieras, en salud, en educación, en turismo, a los empresarios, a las pymes, a las pequeñas, a las micros y a las medianas empresas que necesitan un apoyo importantísimo de parte del gobierno a nivel federal para poder subsistir, que son además los generadores de empleo, los que sostienen a la base de este país. Y pareciera que las prioridades son completamente distintas a las que verdaderamente enfrenta el país como sociedad. Creo que en ese sentido las prioridades del gobierno a nivel federal se tendrían que estar redireccionando a lo verdaderamente importante, a lo que necesita la gente, a lo que le importa al ciudadano de pie, al ciudadano de clase baja, al ciudadano de clase media y también al ciudadano de clase alta, porque cuando eres autoridad necesitas hacer gobierno para todos, no únicamente para los que votan por ti, no únicamente para los que son parte de tu partido político. Se necesita gobernar en este país para los poco más de 100 millones de mexicanos que habitamos México. Sí, yo comparto contigo, todos queremos seguridad. Sí, claro. O sea, sin seguridad, dice mi amigo Porfirio Ramírez, que le mando un saludo, en vidas del derecho, pues sin vida no hay nada. Si tú sales de tu casa y te arrebatan lo más valioso que tienes, que es la vida, no existe nada, ¿no? Y yo creo que eso nos preocupa como sociedad a todos, que esos actos de violencia van a la alza, que no hay detenidos, no hay investigaciones, ya pasó la jornada, ya sucedió y ya no hay investigación. Yo creo que los mexicanos lo que queremos es justicia, que si hay un homicidio, haya un detenido y sea juzgado. Yo creo que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Pero ¿qué está pasando o qué se siente a nivel nacional? Impunidad. Y no estoy hablando de un partido, no estoy hablando si tiene la culpa uno u otro. Yo creo que es más local el tema, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo de Ocoyuca, que me tocó vivirlo de cerca, que realmente en la casilla donde mejor te iba, pues hacen el acto, y pues obviamente la repercusión es que la gente le espantaron. Entonces, realmente, ¿y qué pasó? Lo acabas de decir, llegó la policía, los detiene, y son de la misma fuerza, o sea, son del mismo partido, digamos así. De la misma agrupación, y creo que en ese sentido no vale la pena que paguen justos por pecadores. Creo que el PRI no es responsable de los actos vandálicos, Es a lo que voy, de los actos vandálicos que comete la organización. Sí, no es el partido, es la agrupación. Es la organización Antorcha Campesina la que ha venido comportándose como una asociación delictiva prácticamente, en donde lo que no tienen a la buena lo quieren arrebatar a la mala. Y lo hemos visto en muchos temas. Hemos visto manifestaciones N cantidad de veces de parte de esta organización en donde no les importa llevar a mujeres, no les importa llevar a niños con tal de obtener sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Y lo han demostrado a lo largo de toda la historia: obtener más recursos públicos para poder financiar las actividades de su agrupación como organización. Ellos asumen la bandera de primero los pobres como una bandera propia de poder apoyar a la gente que más lo necesita, pero la realidad es que no apoya a la gente que más lo necesita, ni a quien menos lo necesita, a quien beneficia únicamente a sus líderes. Claro. Los municipios que gobiernan Antorcha Campesina, si tú haces una comparativa a nivel nacional, los pobres son cada vez más pobres. Sí, sí.
la brecha de desigualdad va creciendo brutalmente en cada uno de sus municipios. Yo conozco gente que vive en esas agrupaciones, digo vive, porque pues digo, tú naciste ahí y no escogiste, ¿no? Ya hoy son adultos, ya hoy votan, ya hoy piensan, van a la universidad. Y lo que me doy cuenta es que ellos no son dueños de la tierra. Ahí los tienen agarrados, ¿no? Como que si tú no vas a las marchas y no participas, te quitamos tu Lucran tierra. con la pobreza. Lucran con la pobreza. Entonces yo soy de las personas que apoyo en que se radiquen como agrupación. Sí. Estamos de acuerdo ahí. Bien loquito. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Realmente el día de hoy el tema social y económico van de la mano. En el tema social, queremos hablar de la pandemia mundial que ha estado afectándonos lamentablemente desde hace más de un año. Es bien sabido que hasta la fecha, desde que empezó la pandemia, miles de personas se quedaron sin empleo y han tenido que buscar hasta por debajo de las piedras la manera de llevar alimento a sus familias. Económicamente hablando, ¿realmente el gobierno del estado va a reactivar la economía como lo ha prometido al reactivar los negocios? ¿Crees que habrá nuevas oportunidades de crecimiento laboral y la apertura de nuevos comercios? ¿Me puedes dar tu opinión, por favor, Jesús? Claro, con gusto. Te voy a dar desde mi perspectiva, desde mi óptica. Yo creo que los tres niveles de gobierno tendrían que estar trabajando de la mano para poder hacer una reactivación económica, no solo a niveles locales. Desde luego, a nivel estatal es importante, a nivel municipal es importante, pero se necesita un respaldo también a nivel federal, a nivel nacional. Creo que tiene que haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno y creo que los tres niveles de gobierno tendrían que entrarle al tema de la reactivación económica. Y no ver la reactivación económica como una estrategia recaudatoria para generar más impuestos en favor del gobierno, sino más bien implementar estrategias que permitan el poder generar una economía circulante. Y ahí vamos a la segunda pregunta. ¿En qué se puede hacer, qué se debe hacer por parte de los gobiernos y principalmente los municipios, que son el contacto directo con los ciudadanos? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo los gobiernos municipales para reactivar la economía en sus demarcaciones, en sus comunidades? Es lo que les compartía. No ver la apertura de nuevos negocios como una base recaudativa. Sí, cuida a los que están, ¿no? Exacto. Sí, no, cuida a los que no cierre el que ya está. Cuidar a los que ya están establecidos, pero también generar condiciones económicas para que puedan abrir nuevos negocios en el municipio. Es decir, licencias de funcionamiento, permisos para poder operar los nuevos establecimientos, que sea una carga que no tengan que establecer, que no tengan que pagar los ciudadanos desde el mes 1. Las micro y pequeñas empresas y las medianas, que el impuesto por el permiso, por una licencia de funcionamiento, que se les permita pagarlos en el segundo semestre del primer año de apertura. Claro. Oye, yo tengo una pregunta, digo, ya entrando en el debate, en el tema. Veo que ayer Acción Nacional dio capacitación. Digo, porque te sigo en las redes sociales y vi que el día de ayer hubo una capacitación y vi que estaba los presidentes electos de Edmundo. Este tema lo tocan ya como un tema de agenda en el partido. Es una observación que yo te digo, porque ahorita lo que tú dices yo lo veo muy bien, porque aquí por lo menos en la ciudad de Puebla y en la periferia ganaron los de Acción Nacional. Y no voy a hablar de colores para no entrar en controversias. El mal trabajo de los actores políticos pasados da entrada a que entren nuevos actores. Es decir, Claudia Rivera sale por su mal trabajo, entra Eduardo Rivera. Karina Popoca sale por su mal trabajo y entra Edmundo. Y ahorita lo que tú estás diciendo, yo creo que Morena, por los actores políticos que deja Morena, no lo visualizaron. Porque realmente no hubo apoyos a los municipios de ninguna forma. 11 meses estuvimos cerrados. Yo como empresario puedo decir que 11 meses de guardar una nómina, porque nosotros platicamos entre empresarios que no era justo hacer recortes de personal, porque todos sabemos que la familia es muy importante. Que si tú tenías ahorita problemas de pandemia, pues trataras de aguantar tu nómina. Claro, no todos los empresarios pudieron aguantar a sus trabajadores con paga completa. Muchos hicieron el esfuerzo y a media paga, pero muchos no pudieron y sí tuvieron que hacer recorte de personal.
Entonces, y muchos cerraron. Y muchos cerraron, ¿no? Sí. Entonces yo te hago esta pregunta si lo traen como agenda, porque realmente eso sería muy importante si lo pudieras compartir, si lo traen ya como una agenda para reactivar la economía, porque ahora ustedes, digo ustedes, porque tú eres parte del partido, son los actores políticos que están en el poder. Bueno, ya entran en pocos meses. Sí, mira, te comparto. Ayer la capacitación que tuvieron los presidentes municipales electos del PAN, fueron presidentes municipales electos de todo el país, fue en la Ciudad de México, organizada por el Comité Ejecutivo Nacional. Habrá una capacitación que se les brinde a los presidentes electos en el estado de Puebla, organizada por el Comité Estatal, por la Presidenta Estatal, por Genoveva Huerta, en donde uno de los temas importantes precisamente será la reactivación económica. Y no el único, pero sí los más importantes. ¿Y qué es lo más importante que tienen hoy por hoy claro todos los presidentes municipales electos de Acción Nacional? Es que no se pueden permitir, no se pueden dar el lujo de tener una curva de aprendizaje. Los ciudadanos lo que esperan es resultados de manera inmediata, y lo que los gobiernos municipales de Acción Nacional tendrán que empezar a dar es dar resultados desde los primeros 100 días de gobierno. Porque así como el pasado 6 de junio fueron calificados por parte de los ciudadanos las autoridades que están por salir el 14 de octubre, nuestras autoridades electas estarán siendo calificadas dentro de 3 años, en 2024. Es correcto. Y ahí es donde se medirá qué tan buen trabajo, qué es lo que nos interesa en Acción Nacional. Marcar la diferencia, demostrar que el PAN sí sabe hacer buenos gobiernos desde la base más importante con la sociedad, que es en el municipio, y lo más importante, que se pueda hacer un extraordinario trabajo para que Acción Nacional pueda referendar los municipios que va a gobernar a partir del 15 de octubre y ganar más municipios que aún no han sido ganados por parte de Yo veo algo muy importante, ¿no? El que hoy el gobernador de Puebla los haya aceptado luego, lo reconoció, lo citó. Creo que eso habla de que va a haber una interacción entre municipio y gobierno estatal. Faltaría ver si el gobierno federal entra a esta buena acción de trabajar en conjunto. Pero efectivamente yo lo veo así, si hoy los actores políticos piensan primero en las personas, en la economía, pues creo que nos va a ir muy bien. Mi pregunta sería hacia la mesa de diálogo, es, si ustedes tienen las mejores intenciones y no se dan las herramientas federales, pues sería trabajar con municipio y estado. Digo, yo creo que podríamos hacer un cambio. Digo, podemos porque vivimos en este núcleo, ¿no? Pero gobierno federal yo no veo que tenga las intenciones de dar por ahí. Lo digo abiertamente. No hubo aprovechamientos fiscales. Acabamos el año fiscal y no hubo aprovechamientos del gobierno federal. Es decir, como si nada hubiera pasado. 2. El sistema de salud comprobó que está colapsado. Y ese es un problema del gobierno federal, porque antes había un seguro popular. Hoy hay un INSABI que yo sigo preguntándome cómo funciona. He platicado, de hecho tuvimos en la mesa de diálogo al doctor Navarro del Hospital de Ortopedia, donde él nos comentaba que no sabe dónde empieza INSABI, porque sí sabía dónde operaba Seguro Popular. Cuando lo cortan, ya no sabe dónde opera INSABI. Entonces, yo creo que sí es muy importante ponerlo en la mesa, cómo se va a operar nada más con municipio y estado sin la participación del gobierno federal. ¿Quieres contestar, Carlito, o contesto yo? Por favor, adelante. Creo que si hay una buena coordinación entre Estado y municipios, se puede hacer mucho en favor de la población. Sin duda alguna, para que se puedan hacer diferencias a nivel social, lo principal que se necesita es voluntad. Si hay voluntad por parte de los alcaldes, si hay voluntad por parte del Estado, desde luego que a Puebla le va a ir muy bien los próximos 3 años. Nosotros vislumbramos que las circunstancias económicas, sociales, puedan mejorar en el Estado durante los próximos 3 años. Y precisamente la coordinación entre autoridades va a ser un factor importantísimo, no únicamente para el tema económico, para muchos otros temas más, para el tema de salud, para el tema de seguridad, para el tema de educación, para el tema de turismo, para prácticamente todos los temas que involucran a la sociedad. Y yo estoy plenamente convencido de que el hecho de que haya una coordinación entre autoridades va a ser muy benéfico, más allá de los gobiernos, más allá de los partidos, en favor de los ciudadanos. Claro, claro.
Pues sí, definitivamente yo creo que estaría muy bien que se hiciera esta sinergia y sí habría un beneficio mucho más grande, dados de alta en el Seguro Social. Entonces yo creo que sí sería bueno ahondar un poquito más en el tema y que se les dé la información que necesitan. Claro, claro. Yo repito, entre el gobierno municipal y estatal sí pueden hacer muchas cosas. Digo, sí, yo creo que mientras haya voluntad, y por eso vuelvo a repetir, yo cuando veo que el gobernador reconoce los triunfos de Acción Nacional, el cielo del Partido Morena, y los invita y empieza a hacer diálogos con todos, porque si todo PRI, si todo PAN, si todos los ganadores, eso habla de que él quiere operar el Estado, exacto, o sea, de que quiere reactivar el Estado. Y hay que decirlo con sus palabras, digo, ya deja los colores. Estamos en semáforo verde, pero tenemos decretos todavía del gobernador. Yo en lo personal, como empresario y como representante de empresarios, lo veo bien. Ya ven que ahorita están con el tema de que regresamos a la tercera ola. Eso dicen. Sí. Y yo creo que sí, porque yo estoy viendo que en otros estados ya empezaron a subir los números. Y perdón que te interrumpa, pero yo creo que lo mejor que pudo haber hecho el gobernador es decir, bueno, sí estamos en semáforo verde, pero seguimos con todas las medidas y no permitir que se abrieran antros y restaurantes y demás hasta altas horas de la noche, porque en verdad, precisamente por eso, es porque hay cientos de contagios que no se pueden controlar. Sí, entonces ahora que veo que los municipios van a entrar con una nueva cara y que espero que no abandonen a los empresarios, porque digo, al final del día, pues nosotros generamos economía, invertimos, los emprendedores, a pesar de que tuvieron que cerrar el negocio y cerrar la cortina, siguen trabajando. Gracias a que hay herramientas tecnológicas y que pueden vender a través de en línea, siguen trabajando, pero también siguen innovando. Yo veo hoy plazas comerciales, de hecho tuvimos en la asociación en el mes de mayo la visita de Andrés de la Luz, que es el director de la Asociación de Centros Comerciales, y le decía, oye, queremos reactivar la economía, queremos rentar esos locales para que los emprendedores, que son los que invierten, porque el emprendedor va con un sueño de rentar un local, de poner un negocio y que le vaya muy bien, pero si le va mal, ya ganó el arrendatario, ya ganó el de la luz, ya ganó el de los insumos. Ese es el riesgo del emprendedor, que a otros le vaya bien y a ellos mal, pero si le va bien, genera economía. Yo le decía, ¿cuál es el problema? Que los arrendatarios hoy en día, y no tienen la culpa, pero también es un tema de percepción, ellos ahorita no te pueden exentar rentas, ¿no? Digo, es un negocio, porque no hay incentivos, y volvemos al gobierno federal. No hay un incentivo donde diga el arrendatario, oye, ok, hay un programa, estoy inscrito y te puedo exentar 3 meses de renta en gracia, para que tú puedas entrar. Entonces imagínate si tuviéramos un programa federal que te exentara a ti como arrendatario para que puedas bajar esa renta o exentarla para gracia. Que el gobierno municipal no te cobre el permiso hasta que sea negocio, ¿no? Oye, pues abre tu negocio, abre tu cortina, opera, y si es negocio me pagas, ¿no? Pero hay un tema en los municipios que pues, es protección civil y normatividad, que creo que son como entes que, como si vivieran a sombras del presidente municipal, que actúan diferente. Y yo creo que eso sí es algo que tenemos que ver como ciudadanos. Hoy con los medios sociales puedes exhibir la corrupción, y lo digo porque muchos de mis asociados en plena pandemia, y lo digo en Puebla, ciudad de Puebla, Claudia Rivera, mientras andaba viendo cómo se acomodaba con los ambulantes, abandonó a los comerciantes formales. Y gracias a eso genera una enemistad con los empresarios. El resultado fue que no la volvieron a elegir. Pero el daño ya está hecho. ¿A qué me refiero con el daño ya está hecho? Esos empresarios murieron, ya no tienen ahorita liquidez para poner el negocio. Pero el problema de los ambulantes, que no tengo nada contra los ambulantes, al final ya generan economía. Lo único que necesitamos es pues, regularlos, ¿no? Sigue ahí el problema. Sigues yendo al centro histórico y siguen los mismos problemas, que yo creo que son problemas que hemos heredado por cultura. Digo, al final del día el tianguis, lo voy a decir abiertamente, no debe desaparecer, es parte de nuestra cultura. O sea, el tianguis viene desde los prehispánicos, incluso los españoles cuando llegan a América lo traen a través de los árabes y lo ven muy normal. Y es parte de nuestra cultura, ¿no? Incluso el comprar en el centro. Claro, o sea, al final te generan la economía, sí, claro, pero están fuera de la parte legal, ¿no? Entonces, si el gobierno estatal, federal y municipal no trabajan en conjunto, está bien, el gobierno federal se excluye solo, pero si gobierno estatal y municipal trabajan en conjunto pueden haber grandes cambios.
Y eso, ¿a qué voy a mi reflexión? Que yo, cuando veo que el gobernador de un color y los presidentes municipales de otro se unen y hablan, eso habla muy bien de que hay voluntad. Y sobre todo que hay una altura de miras. Y la verdad es algo que se debe reconocer, es algo que se debe celebrar. Más allá de los colores, más allá de los partidos políticos, es algo que da gusto porque los más beneficiados de esa política de altura van a ser los propios ciudadanos. Claro. Y creo que todo gobierno debe tomar decisiones en función del beneficio de los ciudadanos, del interés de los ciudadanos. Perfecto, pues muchas gracias. Les decía hace ratito que va de la mano el tema social y el tema económico. Ahora, en el tema social, socialmente hablando, mucha gente a causa de la pandemia tuvo que lidiar con el encierro, aunado al desempleo y a su vez la falta de solvencia económica. En ese sentido, ¿qué impacto ha tenido la pandemia a nivel social en la población en general? Y la siguiente pregunta, ¿ustedes realmente consideran que es importante que diferentes dependencias de gobierno den terapias psicológicas y psiquiátricas de manera gratuita? ¿El que guste empezar? Bueno, te agarro la palabra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esta pregunta, cuando me la comentó Carlita, la vi aquí en el programa, creo que es muy importante y no se está viendo el daño que va a haber a largo plazo. Ya vivimos en una sociedad violenta, una sociedad que está fuera de la realidad. Y lo decimos porque abiertamente, yo creo que esta pandemia, a pesar de que trajo daños económicos, no se sintieron tanto como si hubiese sido los 90s, 80s. Pero ¿qué está pasando ahorita? Y vamos a poner varios ejemplos. Las familias que se quedaron en su casa, perdón, no tengo nada, voy a hacer un comentario que a lo mejor suena peyorativo, pero no tengo nada contra este sector social. Las casas de interés social. Cada vez las hacen más pequeñas. Ahora imagínate estar 11 meses encerrado, papá, mamá e hijos. Todo el día. No puedes salir porque pues, hay infección. Todo el día encerrados. Entonces yo creo que tenemos que replantearnos la forma de vivir. Ya estamos conscientes de que no podemos hacer casas donde no haya amenidades fuera que pueda salir la familia. Y estar encerrado 11 meses, aunque yo mucha gente vi que salía a buscar el pan de cada día. Pero al final del día la violencia intrafamiliar subió, que es otro tema que también no he visto que haya hecho la autoridad pertinente un trabajo. Y obviamente la terapia psicológica y psiquiátrica sí debe de ser gratuita, porque yo creo que es obligación del Estado salvaguardar la seguridad, salvaguardar el bienestar de nuestros ciudadanos y obviamente la seguridad psicológica y psiquiátrica. Dios, oye, eso es la verdad psiquiátrica, ¿no? Porque todos nos echamos a locos, ¿no? Sí. Pero si a mí me encierran 11 meses en un espacio pequeño, pues, definitivamente. creo que sí sales loco. Y ¿sabes qué? Que también el índice de suicidios subió en un 59% en esta pandemia. Sí. Claro que necesitamos terapia. Sin estar encerrado es sano tomar terapia. Ahora, después de estar encerrado tanto tiempo, yo considero que es sumamente importante. Sí, claro. Yo ya odio los Zoom. Y lo que decías de las casas pequeñas, estás encerrado con 3 personas, 4 personas más, y para donde volteas hay pared, claro que sientes que te quieres sacar los ojos con una cuchara. Es súper importante la terapia desde mi punto de vista. ¿Tú cómo lo ves, mi estimado? Yo considero que es importante la terapia, el acompañamiento profesional a las familias de nuestros municipios, del estado, del país, por las secuelas que ha dejado la pandemia, más allá del aspecto de salud físico, sino más bien el aspecto de salud mental, de salud emocional. No porque los ciudadanos nos hayamos vuelto locos, como bien dice Carlita, sino porque realmente las personas necesitan saber cómo gestionar esta crisis de salud, esta crisis sanitaria que nos impactó a prácticamente todo el mundo. Y cada país decidió asumirla de manera diferente en función de las autoridades que gobernaban. Por ejemplo, en el caso de España, en Madrid específicamente, el gobierno determinó que después de X días de pandemia, cuando los números venían a la baja, empezaron a permitir las salidas de los ciudadanos de manera gradual por edades. Es decir, de 8 de la mañana a 10 de la mañana pueden salir a caminar, a despejarse ciudadanos de determinada edad.
de 10 de la mañana a 12 de la mañana pudieran salir ciudadanos de determinada edad, con la intención precisamente de poder atender la parte emocional, la parte psicológica, porque más allá de que asumamos o que veamos a las personas desde el cristal de la pandemia, más allá de que los veamos como solo un número, estamos hablando de personas. Y esa es la parte que se debe atender, y ahí es en donde yo coincido completamente con Carlita, con Cristian, en que sí se debe hacer algo por parte de las autoridades para brindar terapia gratuita a las escuelas que están por iniciar clases a partir del mes de agosto. Sí, a los niños, pobrecitos, ¿no? Exacto. Yo no me imagino haber pasado mi primaria, mi secundaria, en mi casa 11 meses, o sea, todo un año casi. Imagínate las graduaciones. Sí, las graduaciones. Estabas acostumbrado a que fuera tu familia, que fueran tus primos, tus cuates, y a que te aplaudieran cuando te entregaran tu diploma, tu reconocimiento, tu boleta de calificaciones. Hoy prácticamente el graduarte arriba de un automóvil, pues claro, es una experiencia completamente distinta a la que a nosotros nos tocó vivir, pero también las empresas deberán de estar haciendo lo propio, porque vienen de una jornada muy larga de home office, en la gran mayoría de los casos, en donde hay muchas cosas que llegaron con la pandemia para no irse, como el avance de la tecnología, que nosotros lo teníamos proyectado, particularmente aquí en México, si estaba proyectado que pudiéramos tener prácticamente la vida comercial al alcance de nuestro teléfono para los próximos 5 o 10 años, se adelantó a pleno 2020. Y hay muchas cosas que no van a cambiar, pero al final del día sí necesita haber un tratamiento profesional especializado para que en todos los sectores pueda ser atendido, para que este problema que ya lleva más de un año impactándonos a nivel global pueda ser gestionado por parte de las personas como mejor se pueda procesar en cada uno de los individuos, pero acompañado. No sé qué ustedes opinan, porque te interrumpa, no sé qué opinan, y voy a hacer un comentario. Hace 2 semanas, ves que estaba lo de la vacunación de los de 40. Yo estaba en Morelos y empiezo a leer en los chats que ya habían abierto los paquetes de vacuna, que no había gente. Entonces, mi reflexión va, este efecto psicológico de que la gente no se quiera vacunar, ¿no será parte de este daño? Porque empezaron las desinformaciones, la gente no confía. Yo he escuchado cosas, no sé si has visto los videos de que se ponen un clip y se les pega una cuchara. Sí. Yo no me he vacunado, yo todavía soy en los 30, todavía creo que estamos en el tercer piso, que estamos aquí, pero yo leí, vénganse a vacunar, y terminaron vacunando a chavos hasta de 18 años, ¿no? Porque la gente no iba. Y en lo personal lo voy a decir, perdón mami, pero te voy a exhibir un poco. Mi mamá vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Ella es residente y próximamente ciudadana americana. Y yo le decía, oye, pues allá ya hay vacunas. Allá tu sistema de salud te la da gratuita. Y es más, hasta le hablaban. Ya vente a vacunar. Sí, mucha gente iba al Walmart y por favor, vacúnate. Exacto. Igual a ella también le decía lo por mismo. favor que te vacunaras. Y ella me decía, no, es que fíjate que vi un video que casi te están metiendo robots. Y digo, hay tanta información hoy en la red, pero yo digo, oye, si se habrá influido esos 11 meses de encierro. O sea, imagínate, yo me hago una reflexión. Si tengo 11 meses, no puedo salir porque me hace falta una vacuna. Hoy que está la vacuna, no la quiero. Algo está pasando, ¿no? Y hay un dato importantísimo, Tocayo. Es algo que veíamos hasta antes de la pandemia que venía en ascenso. Es de las cosas que llegaron a anclarse después de la pandemia. Hoy la gente, la gran cantidad de personas, la gran mayoría de las personas, ya nos informa a través de los medios de comunicación tradicional, es decir, de la televisión, de la radio, específicamente de las noticias. Se informa a través de las redes sociales, y en redes sociales puede haber tanto notas informativas reales como también muchas fake news, mucha desinformación. Sí, claro. Y desafortunadamente no hay esos filtros, y también hay que reconocerlo. Hay personas que no tienen la manera de poder diferenciar entre una noticia verdadera y una noticia falsa. Y creo que también ahí depende muchísimo el criterio de las personas.
en donde hoy prácticamente todos nos estamos informando a través de redes sociales, es decir, todos abrimos el Facebook, el Twitter, antes de abrir algún medio de comunicación digital a principio de la mañana. Claro, ¿no crees que sí sea prudente que el mismo gobierno, ya deja del nivel que quieras, municipal, estatal o federal, sí tengan que hacer una campaña? Yo creo que sí. Psicológica, digo, porque al final del día, si yo tengo miedo de ponerme una vacuna, porque ya me desinformé y me dijeron que me voy a volver reptil, pues entonces buscar otra opción, ¿no? Sí, y creo que tiene que ser, una estrategia en conjunto con la iniciativa privada. Son de las acciones en las que tienen que coadyuvar gobierno y empresarios para atender a la mayor cantidad de ciudadanos. Gobierno no únicamente desde las dependencias de gobierno, desde las escuelas, sí, las universidades, privado, universidades. También tiene que haber un acompañamiento por parte de los empresarios en las empresas, tiene que haber un acompañamiento por parte de la IP en sectores y en grupos en donde no penetra ni uno ni otro, pero que lo puedan hacer juntos de la mano. Yo estoy completamente a favor de esta propuesta, de esta pregunta que ustedes hacen. Se debería hacer una inversión, se debería implementar una estrategia de atender psicológicamente a los ciudadanos desde el gobierno. Sí, yo lo complementaría con el sector privado. Sí, yo opino lo mismo, no sé tú, Carlita, pero sí, también. Yo creo que la IP es muy importante porque tus trabajadores, ya ves que la norma 035 que habla de la salud mental de los trabajadores, pues ya es una realidad, pero con la pandemia no se pudo aplicar, porque cuando exactamente se aprueba, empieza la pandemia. Dos, en el tema familiar, los institutos o los DIF municipales, digo, tiene años que no me paro en uno, porque también hay que decirlo abiertamente, no sé cómo estén operando hoy, pero creo que todavía les falta mucho para abarcar varios problemas, y es un tema de presupuesto, ¿no? También el gobierno no puede hacer todo, y eso es algo que yo muchas veces le digo a mis emprendedores, a mis empresarios, no puedes dejarle todo al gobierno, porque no puede cargar con todo, y eso es un tema de macroeconomía, no puedes cargarle toda la mano al Estado, y tu Estado es tu culpa. Y voy a hacer ejemplos de enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, antes el seguro social o el seguro popular, pues sí te cubría cáncer, o te cubría enfermedades crónico-degenerativas. Pero financieramente, ¿de dónde sale ese recurso? No hay dinero que alcance, hay que hacer conciencia. Yo creo que en este país, antes de exigir, tenemos que hacer conciencia de qué tenemos, qué no tenemos, y en esa parte de dar atención psicológica también sería capacitar al ciudadano de que muchas veces pedimos y ya nos acostumbraron, no sé si te pasó esto por tu mente, de que nos acostumbraron a que el Estado te da todo. Y no voy a decir partidos, porque hubo uno en 70 años en el poder, que pareciera que nos educó él es el papá y te tiene que dar todo. Yo creo que hoy la ciudadanía tiene que entender que la IP es parte importante, junto con gobierno y sociedad, para que puedan suceder las cosas, ¿no? Porque las universidades que generan todos los días universitarios y que todos los días están graduando psicólogos y psiquiatras, ¿saben qué hacen en su servicio social? Los psicólogos. Los psicólogos. No. Digo, a mí me ha tocado, perdón porque voy a ventanear a muchas instituciones, el estudiante llega a la institución y en vez de atender estos problemas, lo mandan a sacar copias, lo mandan por las tortas, el IBM de la dependencia, ¿no? Cuando realmente ahí en la universidad tienes a esa mano que está dispuesta a hacer este trabajo sin remuneración económica. Y creo que no le hemos aprovechado correctamente. Y digo hemos, porque nosotros en la asociación nos han llegado alumnos, y yo le decía al director de servicio social, ¿no? Y él prácticamente coincidimos en la idea, servicio social, o sea, ayudar a la sociedad, ¿no? Que tiene que ver, mándalo a sacar copias o el IBM de la oficina, con realmente hacer un servicio a la sociedad. Entonces yo creo que ahí tenemos que llamarle la atención a las universidades para que a sus alumnos de servicio social puedan cubrir esta necesidad. Digo, creo que nos abrimos un poquito, no nomás de psicológica, sino también sería de atención al ciudadano y de educación al ciudadano sobre los valores cívicos, de qué podemos y qué debemos, ¿no?
porque a mí cuando yo iba en la secundaria recuerdo a mi profesor de civismo, ¿no? Para exigir hay que dar. Claro. Entonces, si eres un mal ciudadano que no paga impuestos y que no contribuye, Sí, pues ¿cómo puedes exigir, no? Sí, Creo que muchas veces eso está pasando ese es el tema, bueno, ese es el tema. Muchas veces la IP la ven así, como que aporta poco pero exige mucho. No sé si lo ves de esa forma. Pues, coincido contigo en varios puntos. Primero, que se debe terminar con el Estado paternalista. Es decir, está a la expectativa de que papá gobierno nos dé a los ciudadanos todo. O sea, creo que el ciudadano debe de poner de su parte, como bien lo dices. Creo que los empresarios deben de poner de su parte, como lo han venido haciendo, y creo que tiene que haber esa corresponsabilidad entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía. Y en este tema que nos atañe a todos, que nos importa a todos, velo desde el punto de vista que te quieras poner. O sea, si te quieres poner como ciudadano, te impacta. Si te quieres ver como empresario, te impacta. Claro. Digo, menos como gobierno. Ahí sí, ahí sí no somos comunitarios, ¿no? Ahí sí no somos gobierno. Es que no somos claro, gobierno. Claro, entiendo perfectamente. Digo, las autoridades lo podrán ver muchos desde el punto de vista de gobierno y también lo sentirán como ciudadanos porque Sí, también son personas. Desde este lado es bien fácil hablar. Sí, claro. Porque también tienen familia y hay muchas decisiones, y voy a un ejemplo a nivel nacional que terminan repercutiendo en términos de gobierno. El haber eliminado las estancias infantiles sí, claro. Es algo que impacta completamente en una circunstancia como la que estamos viviendo en plena época de la pandemia. Hoy las madres solteras tienen una disyuntiva muy grande. No saben a qué darle más prioridad. Quedarse a casa a cuidar a sus hijos durante la época de pandemia para que puedan tomar sus clases en línea, o salir a trabajar, porque si no van a trabajar no tienen que llevar de comer para que sus hijos puedan comer todos los días. Hubiera sido un escenario completamente distinto si las madres solteras hubieran contado con una estancia infantil en donde en esta época de pandemia los grupos se hubieran reducido completamente, y hay muchas profesionales en términos de educación, educadoras, maestros, que se las ingeniaron para poder brindar este servicio, esta atención personalizada a cada uno de los estudiantes. Sí, incluso a domicilio. Exacto. No, y me tocó ver guarderías clandestinas. Sí, pero es algo que no puedes evitar. Pero imagínate la disyuntiva tan grande para una madre soltera, que vive prácticamente No, ahí. sí, las comprendí. Sí, claro que prefieres mil veces llevar a tu hijo a la guardería clandestina, aunque sabes que Sí, pero prefieren mil veces salir a exponerse, a contagiarse desde el inicio de la pandemia. Creo que todos lo haríamos, ¿no? Todos somos responsables en nuestras casas. O corren el riesgo de fallecer en el intento por COVID, o de morir en el intento por hambre, por no tener que comer. Sí, Salinas Pliego decía al principio de la pandemia, ¿no? Si no te mueres por el COVID, te va a matar un asaltante para robarte lo poco que tienes. Y creo que eso es una gran verdad. Y efectivamente, yo creo que por eso abrimos mucho la brecha de la respuesta, no solamente psicológico, hay muchos temas que hay que ir tocando, y yo creo que no es posible que solo municipio y estado lo puedan resolver. Sí necesitan la participación del IP, y claro que será fabuloso tener la participación del gobierno federal, porque es el grueso de las aportaciones de todos los impuestos. Sí. Y eso es muy importante, y yo creo que en Puebla va a haber buena gestión. Vuelvo a repetir, al haber un acercamiento con gobierno estatal, yo sentí que en Puebla, a diferencia de la República, en Puebla sí hubo más democracia. Eso me dejó un buen sabor de boca el día 6, que sentí que hubo un poquito más de democracia. No sé si mi percepción sea real o solo fue mi percepción, pero sentí más democracia. Creo que tuvimos una muy buena jornada electoral el pasado 6 de junio, salvo algunos focos rojos muy contados, como el caso de Coyoacán que platicamos al principio, pero en términos generales creo que tuvimos una buena jornada, tanto para presidencias municipales, diputados locales, diputados federales. Creo que el Estado de Puebla sacó bien
proceso electoral en términos generales. La verdad creo que es algo que se tiene que reconocer, que se tiene que aplaudir, y al final del día los más beneficiados son los mismos ciudadanos, y porque los ciudadanos se sentirán con la misma confianza o con mayor confianza de salir a participar la próxima jornada electoral dentro de 3 años. Sí, yo opino que hay que cuidar el INE, ¿no? Hay que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Sí, Digo, a mí me dejó un buen sabor de boca, yo sentí que eso hubo democracia. Completamente. Digo, salvo excepciones, digo, en tu caso, amigo, que es que sí hubo municipios donde sí se sabe y se siente fraude. Sí. Y hay que decirlo con sus palabras, ¿no? Digo, se sabe y se siente porque lo ve uno, todo lo que ocurrió, pero salvo esos casos aislados, yo sentí democracia. Sí, y los ciudadanos saben que su voto fue respetado. Exacto, o sea, si ganó diputado federal tal color es porque se lo merecía. ¿Por qué? Porque el que estaba hizo mal trabajo. Y lo voy a decir abiertamente, el caso de Saúl Huerta. Sí. Hubiese sido penoso porque apareció una boleta. Es algo verdaderamente vergonzoso. Penoso que ganó. Vergonzoso que haya sacado la cantidad de votos que sacó. Claro, o sea, yo sí hubiese dado pena ajena, digo, soy poblano, y que a nivel nacional dijeran ganó el diputado que se reelige con el escándalo de pederastía, hubiese sido de pena nacional. Gracias a Dios, no ganó. Y es donde, te digo, me queda un buen sabor de boca de que hubo democracia. Sí, claro. ¿No? Sí. Pues chicos, estamos a punto de llegar al final. Les voy a dar el último tema y por favor necesito que me den sus opiniones. Vamos a hablar de un tema de interés internacional como lo es el acuerdo comercial entre Taiwán, El Salvador y Honduras, que fue reforzado la semana pasada, abriendo nuevos temas de oportunidad en el área de agricultura, comercio, inversión, turismo, deportes, así como de cooperación económica y técnica. Es de conocimiento mundial que esto es parte del Tratado de Libre Comercio firmado entre dichas naciones en el año 2007. De acuerdo a lo antes mencionado, ¿qué opinión tienen al respecto y cómo consideran que la firma de dicho acuerdo puede afectar o beneficiar a nuestro país? ¿Quieres que empiece? Bueno, yo tengo una respuesta de que todo lo que le suceda a Centroamérica beneficia a México. Cosas positivas. México sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Esta frase me incomoda decirlo, pero es una realidad. Seguimos siendo el vecino. No siento que todavía nos vean como el buen vecino, pero sin embargo somos la frontera que los limita con América Central. Entonces, si le va bien a El Salvador y El Salvador hace tratados y genera empatía con Asia y le mandan recursos y empieza a hacer una sinergia, yo creo que eso va a frenar la migración, que eso es lo que está afectando a México. No sé si se acuerdan, hace 2 años que venían los colectivos del sur y que, digo, en lo personal sí me molestó que no hubiera una política, pues no de frenarlo, digo, al final del día la migración es algo natural y siempre va a seguir pasando donde hay una economía alta y una economía baja. Pero el problema como mexicano es, oye, pues hay que controlarlo, digo, porque al final del día sí afecta, porque esos personajes van llegando a las fronteras, como en el caso de Tijuana, y se quedan a vivir. Y digo, no tengo nada contra la migración, al final del día vivimos en un mundo donde todos migran por necesidad. Pero yo creo que si a El Salvador le va muy bien, y si a Honduras y a cualquier país de América Central haciendo acuerdos y tratados, eso beneficia a que haya menos migración. Y yo creo que México lo debería de aplaudir y de reforzar. Digo, México ha firmado muchos tratados, tenemos buenos aprovechamientos, pero también hemos firmado tratados que no han estudiado, que nos afectan, ¿no? Entonces, hoy en el mundo, hablando de geopolítica, se están haciendo bloques económicos. Y yo siempre lo he dicho, si Asia hoy tiene un bloque económico, América debe de tener uno. Entonces, sí debemos de voltearnos nosotros como mexicanos y que estamos bien vistos en América Latina y empezar a hacer acuerdos y negocios con ellos. Digo, yo conozco pocos empresarios que apuesten en América Central, porque todos se quieren ir a Europa y a Estados Unidos. Y digo, yo lo digo en el personal, yo también tengo negocios en Estados Unidos, ¿no? Porque es atractivo los dólares. Pero si tú te volteas en el mercado de América Central, el mexicano es bien visto porque todos conocen al Chavo del Ocho. Sí, claro. Todos han visto las películas y las series mexicanas. Creo que Televisa es lo único positivo que dejó, o ha dejado, ¿no? Entonces, yo creo que como mexicanos debemos aprovechar esa sinergia, ir a América Central a hacer negocios
que le vaya muy bien a los centroamericanos, digo, la verdad. Yo coincido contigo en varios aspectos. Primero, en la parte laboral. ¿Qué es en lo que beneficia de manera indirecta a México? Precisamente que se reduzca el número de migrantes que hay de manera anual, específicamente con un país vecino como lo es El Salvador. Segundo, ¿qué es lo que debería hacer México? Lo que platicamos antes de entrar al programa. Claro. México deba aprender de esos ejemplos, aunque sean países muchísimo más pequeños y aunque sean países con menor riqueza, con menor Producto Interno Bruto, se tiene que aprender muchísimo de esos pequeños países que nos están poniendo el ejemplo. Al final del día, formamos parte de la globalización. Quien no quiere entender que estamos en un mundo globalizado está fuera de este mundo. Sí, y todo claro. lo que pasa fuera del país termina impactando de manera directa, de manera indirecta, y más cuando hablamos en términos económicos, que es lo que tú mencionas de manera acertada, que así como en Asia varios países han conformado un bloque, lo mismo se tendría que hacer en el caso de Centroamérica, de Latinoamérica. Claro, fíjate que hay un ejemplo, Carlita. ¿Sí se acuerdan que México le dio dinero a El Salvador? Sí. Y que los medios lo castigaron. Ese fue un evento que a mí, en lo personal, yo viéndolo con una óptica global, sí me suena muy tonto que reprocharan que México le diera recursos a El Salvador, cuando dicen acá hay muchas necesidades que hay que cubrir. Bueno, entonces, ¿por qué juzgamos un evento de esa magnitud cuando México le está pidiendo al Congreso norteamericano que le dé $3,000 millones para poner la famosa frontera segura? O sea, ese dinero que entra a México de aprovechamiento, que lo autoriza el Senado norteamericano, pues es para hacer estancias de migrantes en la frontera. Pero obviamente no hay país que aguante, vuelvo a repetir, digo, los que hemos tenido oportunidad de ir a la frontera, digo, es lamentable ver que la gente que no puede cruzar hace vida ahí y se hacen los cinturones de miseria. Digo, no tengo nada contra los que migran, digo, al final del día es parte de la naturaleza humana, pero creo que sí debemos de controlarla. Entonces, si nosotros le dimos capital a El Salvador para que hiciera lo mismo, ¿por qué juzgarlo si nosotros hacemos lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí entramos en una doble moral, ¿no? Sí, claro. Yo sí lo pido, pero está mal que yo lo dé, no sé qué opinan. Sí, yo creo que sí, definitivamente, como dices, o sea, te doy, pero tampoco quiero que me pidas, pero tampoco te quito, pero, o sea, ya no se sabe, o sea, ya es realmente, o sea, yo lo hago, es como, yo puedo jugar con él, pero tú no puedes jugar, puedes verlo, pero no tocarlo. Exacto, o sea, yo creo que eso es una doble moral que tenemos los ciudadanos, lo digo ciudadanos, porque la mayoría de los mexicanos se ofendieron de que el gobierno entregara capital a El Salvador, cuando, digo, nosotros estamos pidiendo lo mismo a Estados Unidos, en cantidades estratosféricamente diferentes, ¿no? Sí. No recuerdo cuánto fue la cantidad que le dimos a El Salvador, nada, como $20 millones, ¿no? Porque $20 millones contra 3.500 millones que estamos pidiendo, ¿no? Claro, entonces es un abismo. Yo creo que esta nota de geopolítica no nada más es en Salvador, yo creo que toda la economía de Centroamérica está sufriendo un cambio, digo sufriendo porque todos los cambios hay sufrimiento, dicen que el crecer duele, y México nos estamos quedando atrás. Voy a hacer un tema. América Central se está dolarizando desde hace muchos años. Ya hoy tú te vas a El Salvador y ya la economía está dolarizada. Eso trajo que haya un mejor ingreso. Obviamente la vida se volvió más cara, ¿no? ¿A qué me refiero que se volvió más caro? Porque es más caro comprar allá y comer allá que acá. Y eso es algo que en México tenemos que valorar. La vida en México todavía es mucho más barata. ¿Qué va a pasar si el día de mañana nos obligan a entrar a este cinturón de dolarización? Porque geopolíticamente estamos dolarizados, ¿no? Nuestra moneda de cambio para comprar importaciones sigue siendo el dólar. Hasta que no suceda algo diferente, yo creo que tenemos que ya ponerlo en la mesa. ¿Qué pasaría si el día de mañana tenemos que dolarizar? O sea, no volver dólar nuestra moneda, sino equipararla al dólar. Entonces, obviamente entrarían temas de inflación, muchos temas de macroeconomía que al principio van a ser muy difíciles porque todo se volvería caro, pero también ganaríamos mucho más.
Entonces, esa curva de aprendizaje de mientras empieza a suceder, no sé si te acuerdas, éramos niños en el 94 con la devaluación, cuando le tienen que quitar 3 ceros al peso, pero prácticamente eso sucedió. O sea, el quitarle los 3 pesos fue para que las monedas, bueno, para que usaras menos billetes. El caso de Venezuela, de que vi un video donde tienes que comprar una coca, perdón por la marca, y lleva un boche así de billetes. Ronaldo, coca, ¿no? Coca, ¿no? Perdón porque no nos está pagando. Llevan un boche de billetes, ¿no? Así, bueno, ¿cuánto es? 150 millones, ¿no? Ya no los aceptan. Ya el mismo venezolano te dice, págame con tarjeta. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Yo creo que en la geopolítica sí tenemos que entrar al juego, tenemos que entender un poco más qué está pasando a nivel mundial. Después de ahí aterrizarlo a México, ya que tenemos un caos interno, que a mí todavía no me queda claro que se tenga un rumbo. Digo, yo veo que hay varios intentos de llevar un rumbo, pero no estamos llevando un rumbo porque no está coordinado. Unos jalan para la izquierda, otros para la derecha. Entonces yo creo que lejos de jalar a la izquierda o derecha, somos mexicanos, tenemos que pensar en nosotros, pensar en México y tener un rumbo como país. Porque sí, ok, está muy bien, ya no estamos endeudando a México, ya no estamos pidiendo dinero al Banco Mundial, ya no estamos... Pero ¿qué está pasando? Se está viendo la escasez. A lo mejor los sexenios del pasado, como Felipe Calderón, pues bueno, cayó una pandemia H1N1, no sé si se acuerdan, 2010. Sí, claro. No se sintió igual porque luego entraron los apoyos internacionales. Entonces la economía, aparte fue el año, no sé si se acuerdan, primero fue la devaluación mundial, 2008. Antonio Meade hizo un gran trabajo en la Secretaría de Hacienda, porque a pesar de que a nivel mundial estaba un resfriado económico, en México no nos pegó tanto. Después de ahí viene H1N1. Automáticamente el presidente pide apoyos internacionales. Entonces, ¿qué nos venden de esa película? Que nos endeudaron con 20,000 millones de dólares. Eso es lo que nos venden, ¿no? Pero de esos recursos nace el Seguro Popular. No sé si me doy a... Sí. No sé dónde entender en la película. Sí. Sí, ahora, qué padre, no estoy endeudando a México, no pido... Pero no hay seguro. No hay nada. No hay nada. Entonces, yo creo que lejos de pelearnos entre izquierda y derecha, es llegar a un punto donde, ¿qué sirvió del pasado? Y dejarlo, o sea, ¿por qué llegar y destruir lo que ya existe? Entonces, si El Salvador hoy dice, oye, yo estoy, firmaron un tratado en el 2007, no lo hizo Bukele no lo firmó. Oye, ya está firmado, lo voy a aprovechar. Entonces, si en México está pasando lo mismo, ¿por qué no aprovechar esos tratados o acuerdos? Si ya existía algo, ¿por qué lo destruyo? ¿Por qué ese afán de llegar? No, pues no es de mi fracción, no es de mi color, pues lo destruimos, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar esa cultura, ver la geopolítica, pues decir, oye, pues somos mexicanos, tenemos que pensar en México, pensar en el mundo, también ya yo creo que es egoísta, solo pensar en México. Como los gringos, no todos los gringos son malas personas, ¿no? Pero sí hay mucho nacionalismo donde al mexicano lo beneficia, pero también hay mucho gringo que sí nos acepta, que sabe que somos parte de su economía y que sabe, perdón, como decía Fox, ¿no? Digo, no tengo nada contra la raza de color, pero hay trabajos que ellos no hacen. Y que el latino, digo latino no solo mexicano, lo hace por necesidad. Y eso tenemos que valorar, porque en la geopolítica, vuelvo a repetir, va a pasar en México. O sea, México nos va bien, pues va a haber trabajos que ya nuestros jóvenes no quieran hacer. Entonces, si se dan cuenta, es una cadenita. Digo, esa es mi percepción. ¿Tú qué opinas, Jesús? Pues mira, creo que ya estamos agotados en tiempo, pero coincido con muchos de los comentarios que tú dices y creo que se debería voltear a ver en el espejo de los estados vecinos precisamente para poder mejorar lo que tú dices, más allá de partidos, más allá de gobiernos. Lo que ha funcionado bien para este país se le debería dar continuidad para las siguientes administraciones, programas sociales, acciones por parte del gobierno, incluso instituciones. Claro. Y creo que en ese sentido todavía nos falta mucho para poder madurar en la parte política como país. Pensamos que cuando cambie el gobierno tiene que cambiar todo. Sí, ya nos falta que dijeran, el IMSS lo inventó el PRI y lo voy a destruir. Sí. Faltaría, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pues, Pues muy bien, muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por No, a estar ti, aquí. Carlita. Gracias a ti, Cristian. Mi nombre es Sí, Carla Carla. Urquía. Síganos sintonizando, por favor, estén muy pendientes de nuestras mesas de diálogo y gracias por vernos. Que tengan una excelente noche.